Entonces llegamos a lo que es el abuso infantil, el abuso contra los adolescentes y jóvenes en las escuelas, y ese tipo de cosas hay que pararla. Y eso se para también dando formación en el hogar. ¿Y por qué dando formación en el hogar? Porque en la medida que damos formación en el hogar, ese profesor viene de un hogar y entonces llevaría esa formación. Cuando hablamos de formación en el hogar, ese alumno viene de un hogar y tendría la capacidad para defenderse, para no dejarse usar, para protegerse de esos abusadores y depredadores que hay en algunas escuelas. Y que de eso también hay que hablar y con eso hay que trabajar. Digo yo nada más. Y si no lo entendemos, estamos agarrados por mala parte. La gente habla de un pacto educativo, señores, pero es que el pacto educativo debe ser siempre. El pacto educativo debe ser hoy, ayer, mañana y siempre. ¿Y cuál debe ser el pacto educativo? El compromiso que tiene el Estado y la sociedad con las escuelas. Pero el compromiso que tiene el maestro con la escuela, el compromiso que tiene el padre con la escuela y sus hijos. En la medida que todos esos esfuerzos y esas responsabilidades se unifiquen, aquí no habría que hablar jamás de ningún pacto. ¿Por qué? Porque uno se hace vigilante del otro y uno se hace compromisario con el otro. Ahora, aquí nadie se hace compromisario de nadie. Aquí nadie se hace responsable de nadie. Aquí nadie entiende a nadie, ni aquí a nadie le interesa entender a nadie. Yo pienso que este tipo de cosas hay que verla, que este tipo de cosas hay que buscarle el bajadero y que no me hablen a mí de pacto educativo, porque aquí se firma la cosa y es como si eso no vale, y es como si eso es un disparate, y es como si eso a nadie le importa y a nadie le llama la atención. Digo yo nada más, porque realmente aquí cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Cada quien dice que firmó un pacto, pero ¿qué pacto del caray? Si usted no se compromete con nada, si usted no ve, si usted no se compromete, ni le importa nada. Digo yo porque realmente cuando vemos este tipo de cosas, la gente habla y dice, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Cuál es el compromiso que tiene? ¿Y cuál es su compromiso con eso que usted firmó? Digo yo nada más, ¿cuál es el compromiso con eso que usted firmó? Ahí los padres son los que deben estar a la expectativa, los padres son los que deben estar atentos, los padres son los que más pierden cuando sus hijos pierden. De manera que como a ellos es que les duele sus hijos, entonces ellos tienen que velar por eso. Miren dónde viene a recaer la irresponsabilidad en la educación. Fíjese dónde viene a recaer el desconocimiento de la educación vial. Fíjese dónde viene a recaer ese desconocimiento de dónde empieza su derecho y dónde termina el mío. Yo pasaba esta semana, a principios de esta semana, por la calle Juan Lafi, esquina esquina Gregorio de Lora. Repito, yo pasaba esta semana, creo que el lunes, por la calle Gregorio de Lora, esquina Juan Lafi. Allí han puesto un supermercado, ahí siempre hubo un colmado de un señor apellido Santana. Pero ese señor, en ese tiempo venía en burro de los campos, tenía una serie de pilotillos de cemento que además de proteger el edificio, además de proteger su colmado, tenía como elemento para que la gente que lo visitaba amarraran su caballo y su burro ahí. Yo recuerdo que ese señor tenía una rifa también en aquel tiempo, cuando tener rifa era un lío. Ahora bien, ese edificio parece que lo vendieron y ahí pusieron un supermercado. Y aquí es que yo quisiera que la gente de medio ambiente, y aquí es que yo quisiera que la gente del ayuntamiento entendieran que ellos tienen una responsabilidad vital
una responsabilidad vital en lo que es el orden en la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de dar los permisos para que se establezcan estos negocios. ¿A quién se le ocurre que usted puede tener en una comunidad como el Ensanche Miramar un supermercado que no tiene un solo parqueo? Un solo parqueo. Ese día la calle Juan Lafi frente a ese supermercado, y fíjese que siempre tengo que decir, yo soy comparón cuando en Puerto Plata se instala un negocio, porque eso implica crecimiento. Y si Puerto Plata crece, implica que yo puedo crecer. Ahora, yo no puedo crecer en base a crear en mi entorno un desorden generalizado. Yo no puedo crecer teniendo en mi entorno un desorden generalizado. En esa calle Juan Lafi, señores, había un carro aparcado al lado del contain. Paralelo a ese carro había otro camión, y paralelo a ese camión había otro camión de una compañía de venta de eso, de soda, de refrescos, que no voy a decir el nombre por respeto a este medio. Entonces, yo pregunto, ¿dónde estaban las autoridades de medio ambiente cuando permitieron aquello? ¿Dónde estaban las autoridades del ayuntamiento cuando permitieron aquello? Y aún pregunto, ¿dónde están los dirigentes comunitarios de ese sector? Porque aún hoy, si aquí hubiera autoridad, cuando van a ese supermercado y ven el desorden que hay allí, estaría cerrado si se respeta a la sociedad. Estaría cerrado si se respeta a la autoridad, y estaría cerrado si se respeta el derecho que tiene no solo las personas que residen por allí, sino todo el ciudadano de la República Dominicana o que nos visitan y que tienen derecho a transitar de manera libre por nuestras calles. Yo pienso, señores, que nosotros tenemos que velar porque realmente en nuestro país, y muy especialmente en Puerto Plata, que vivimos prácticamente en muchos sectores en un desorden, que este tipo de cosas se superen, que este tipo de cosas se vean y que este tipo de cosas se discutan donde hay que discutirlo. Yo reitero, no es posible permitir instalar un supermercado en una esquina del Ensanche Miramar donde no tiene ni un solo parqueo y recibe varios camiones a la vez. No, señores, no, así no. Así no se puede, porque así no llegaremos a ningún lado. Así no llegaremos a ningún puerto. Y así tendremos conflictos todo el tiempo por asuntos viales en nuestras calles. Pero ¿qué decir del conflicto de las personas que conviven en el entorno de ese famoso supermercado? Y estoy hablando de la Gregorio de Lora con Juan Lafi en el sector del Ensanche Miramar Antiguo Los Cocos. Para que las autoridades pues se den una vuelta por allí, para que las autoridades me expliquen y le expliquen a la ciudadanía en base a qué tenemos un supermercado en esa circunstancia en Puerto Plata. O cualquier otro tipo de negocio como hay tantísimos aquí. Yo pienso que el papel de las autoridades es evitar que por cosas como esas se generen desgracias en las comunidades. Miren, a propósito de permiso, a propósito de ayuntamientos, a propósito de gobierno, en República Dominicana se ha iniciado una carrera atinada por el desarrollo de destinos turísticos a partir de lo que pasa en Puerto Plata con los cruceristas y cruceros. Puerto Plata vive hoy probablemente uno de sus mejores momentos en lo que es la recepción de barcos cruceros en sus puertos, en sus dos puertos. Cosa que debe aprovecharse para desarrollarnos
como comunidad, como sociedad, cosa que debemos aprovechar para hacer crecer nuestra economía, para hacer crecer a nuestra gente, para hacer compromisarios a nuestra gente de lo que es sostener o hacer sostenible el turismo en el tiempo. Nosotros no podemos hablar de turismo sostenible si realmente no se crean las bases. Y parte de las bases para hacer que el turismo sea sostenible en el tiempo es hacer partícipe a la sociedad de lo que es este proceso. Hacer partícipe a la colectividad de lo que es el crecimiento del turismo. Hacer partícipe a la sociedad de qué hay que hacer para que esto suceda, pero sobre todo hacer partícipe a la sociedad de lo que es el beneficio de manejar el turismo. Veo que ya Samaná está en muy buena posición, tiene un malecón, tiene calles, tiene sistema sanitario. Allí se está construyendo un puerto turístico, pero cuando viramos, eso es en el este, pero cuando damos la vuelta y viramos para el sur, entonces nos damos cuenta que allí, desde Cabo Rojo, Pedernales, entre otros tantos, Barahona, Oviedo, entre otras tantas comunidades del sur, se está trabajando con aeropuertos, con avenidas, con calles, con puertos. Y eso implica, señores, que el sur del país es una región rica, totalmente rica en recursos naturales. Que además de la gran de la gran cantidad de minerales que allí hay, también hay vegetación. Pero es una zona virgen para explotar y para crecer, porque allí ya prácticamente no queda mucha gente, porque la gente por falta de oportunidades se ha ido marchando de esos lugares. Allí la gente por falta de oportunidades se está yendo a otros, o se ha ido a otros lugares. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el turismo bien manejado a una zona cualquiera? Bueno, que la gente comienza a crecer como tal, que la familia comienza a crecer, que comienza a crecer el comercio, que inicia a crecer la escolaridad, que inicia a crecer la instalación de universidades. Y si no, piense en Puerto Plata. Piense en Puerto Plata para que usted vea lo que implica este proceso. Yo veo que en el sur los niveles de inversión que se están haciendo y el tipo de fideicomiso que allí se está haciendo podrá ser totalmente beneficioso para esas comunidades. ¿Y por qué? Fíjese que el sector público nunca deberá tener menos de 50+1 de la participación. Hay a un grupo privado que le entregaron la otra parte, que ese grupo como tal tendrá un 13%, pero ese grupo está comprometido a promover que vengan los demás inversionistas. Y yo pienso que eso es correcto. ¿Por qué? Porque mientras los pueblos crecen, mientras las regiones crecen, mientras las provincias crecen, yo pienso que el país crece, y un país puede desarrollarse en la medida que va creciendo y los parámetros que son necesarios se van creando y se le va dando seguimiento. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.